El Pleno del Congreso se ha reunido hoy, miércoles 15 de abril, para celebrar la sesión de control al Gobierno, con preguntas e interpelaciones sobre la gestión del Ejecutivo de la emergencia sanitaria del COVID-19. La sesión ha comenzado a las 10:00 h, y lo ha hecho con un minuto de silencio en memoria de todos los fallecidos por esta enfermedad y con especial mención al presidente del Congreso en la primera legislatura, Landelino Lavilla, y al exdefensor del pueblo Enrique Múgica, fallecidos en la última semana. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, recordaba, al abrir la sesión, que es la cuarta que celebramos desde la declaración del estado de alarma que se desarrolla en las condiciones ya conocidas de reducción de la asistencia presencial de los diputados y diputadas. Como en cada una de las anteriores sesiones, quiero expresar en nombre del Congreso y de todos sus miembros nuestro pesar a las familias de las personas fallecidas. Entre ellas a quien fuera elegido por las Cortes Generales como defensor del pueblo, de Enrique Múgica Herzog. Nos une a todos nuestra voluntad de trabajar para superar esta crisis y reducir en todo lo posible sus efectos. Nos une también, el agradecimiento a quienes dedican su esfuerzo y su trabajo a atender a los enfermos, a reducir el número de contagios o a velar por el mantenimiento de la seguridad y la cobertura de las necesidades de todos quienes formamos este país. Gracias también a los que asumen las limitaciones impuestas por razones sanitarias, en ocasiones en condiciones muy difíciles, continuaba. Esas limitaciones sanitarias, proseguía Batet, son las que impiden que el Congreso aloje hoy la capilla ardiente de quien fue su presidente entre 1979 y 1982, don Landelino Lavilla. Muchas de las mejores cualidades de lo que es hoy esta Cámara y la democracia se las debemos a él, a su saber, a su trabajo y a su legado. Unirnos en su recuerdo es el homenaje más adecuado para quien buscó siempre los espacios de acuerdo entre los distintos y recordó que a todos nos une la voluntad de convivir y lograr superiores cotas de progreso y bienestar. Por ello la mesa de la Cámara en nombre de todos sus miembros aprobó ayer ofrecer a su familia, a la que acompañamos en el sentimiento, la celebración de un acto público de reconocimiento en el Congreso cuando resulte posible. Tras la muestra de condolencias de la Cámara, con un minuto de silencio ha comenzado la sesión de control, para la que en esta ocasión se han efectuado 15 preguntas, en su mayoría relacionadas con la gestión de la crisis ocasionada por el COVID-19. 3 han sido contestadas por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, 3 por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, 1 por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, 2 por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, 1 por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, 2 por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y 3 por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Asimismo, también se han debatido 2 interpelaciones urgentes. La primera, planteada por el grupo parlamentario Vox y que pedía que el Gobierno explique las medidas que va a adoptar para afrontar la mayor crisis económica en España desde la Guerra Civil. La segunda interpelación, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, se centró en las consecuencias económicas y sociales de las medidas incluidas en los reales decretos leyes aprobados por el Gobierno desde el inicio de la crisis en la COVID-19. A ambas ha respondido la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño. El segundo punto previsto en el orden del día, el debate de convalidación o derogación del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, ha quedado aplazado a solicitud del Gobierno debido a la ausencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero. A continuación veremos la pregunta de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la excelentísima ministra de Hacienda, María Jesús Montero: ¿considera el Gobierno que está ofreciendo información veraz y completa en la crisis de la COVID-19? NOMI XP 180/000081. Pregunta del diputado. Con asombro por este gráfico. Lo elabora la Universidad de Oxford, fuente predilectísima del presidente del Gobierno. Muestra los países del mundo con más muertos por millón de habitantes. Somos los primeros, somos los peores. Esto no es simetría, esto es liderazgo en el peor sentido. Esto es una tragedia inconmensurable y un fracaso radical. Lo repito, España es el país con más muertos por millón de habitantes. Y yo le pregunto simplemente, ¿por qué? Señora ministra de Hacienda. Gracias, señora presidenta. Señora Álvarez de Toledo, usted me preguntaba por la transparencia de este Gobierno. Ahora ha cambiado la pregunta.
Lo que sí le puedo decir es que, refiriéndome a una autoridad internacional que creo que tendrá para usted la misma validez, al menos, que el gráfico que ha señalado, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el pasado día 9, dijo textualmente: España ejemplifica la respuesta unificada que se necesita para luchar contra el coronavirus. No creo, señoría, que estas declaraciones del propio responsable a nivel mundial del control de la pandemia a usted le caigan en saco roto. Señora Álvarez de Toledo Peralta Ramos. Si somos un ejemplo de unidad, ¿para qué la piden ustedes ahora? Yo le he hecho a usted una pregunta en el sentido recto de la palabra. A veces los diputados venimos a esta sesión, aprovechamos para intentar clavar un titular, conseguir un aplauso, un tuit. Yo lo que busco es una respuesta, porque no la conozco. Tengo indicios, sí, y mire, este es un indicio también, de los países en función del número de tests que han efectuado. El presidente del Gobierno hoy se ha alardeado del número de tests. Una cosa ridícula. Sería una broma macabra. Una broma tan macabra como escuchar al señor Iglesias presentarse en plan obispo bolivariano predicando aquí la Constitución y el patriotismo. El Gobierno se ha convertido, señora ministra, en un agujero negro de incompetencia, de mentiras y de irresponsabilidad. Y yo le quiero hacer a usted un encargo. Primero, un encargo puntual de su responsabilidad. Los tests. Hágalos llegar y cuéntenos el nombre de la famosa empresa, la que ustedes se niegan a contar cuál es, la de los tests falsos. Y, en segundo lugar, un encargo en nombre de la nación, un encargo más que político moral. No hay tarea más urgente, más noble, más necesaria, más patriótica, sí, y también más humana que averiguar por qué España es el primer país por número de muertos. Es su obligación porque es una catástrofe, porque ha ocurrido bajo su mandato y con un agravante. Ustedes se jactan de ser la encarnación del Estado protector. Protección social, dicen. Escudo social, proclaman. Orfandad social es lo que ustedes provocan. Con Sánchez, España va camino de un triple liderazgo. Más muertos, confinamiento más drástico y la peor destrucción económica. Es un balance para llorar. Yo quiero decirle, señora ministra, mire, ustedes ni siquiera son capaces de contar a los muertos. Por lo menos ríndanles el homenaje póstumo de averiguar por qué murieron. No de qué murieron, que eso sí lo sabemos. ¿Por qué murieron? Señora ministra de Hacienda. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señora Álvarez, su discurso no lo merece un país que está confinado intentando salvar vidas. Es un discurso que desacredita absolutamente la posición de su grupo. Y le digo más, señora Álvarez, no creo que la gran parte de los miembros de su partido y de su grupo piensen como piensa usted. Usted está en una competición con sus socios en comunidades autónomas de Vox y le aseguro que no va a poder decir un insulto más grande que el que dijo uno de los portavoces respecto a la pandemia y la eutanasia. No pueden ustedes competir en ese terreno. ¿Qué está usted queriendo insinuar? ¿Que cuando las comunidades autónomas rinden cuenta al ministro de Sanidad están mintiendo? ¿Qué está usted queriendo insinuar? ¿Usted quiere hacerle ahora también el trabajo a la comisión del Senado que se reúne, se ha reunido muchas veces explicando, intentando aclarar la situación sanitaria? ¿Enmienda usted la plana de aquellos que participan por el Partido Popular dentro de esa comisión? Yo creo, señora Álvarez de Toledo, que se equivoca, porque los adjetivos que usted utiliza en sus intervenciones, nos tiene ya acostumbrados, son adjetivos absolutamente descalificativos, pero no tiene usted ningún sustantivo. Usted no tiene sustancia en su intervención, no hace ninguna propuesta, no dice nada más que desacreditar, intentar desacreditar la posición política. Yo creo, señoría, que a pesar de que cada vez que usted interviene en este Congreso intenta o al menos expresa rencor, este Gobierno, los partidos políticos que lo sustentan van a tender la mano al Partido Popular a pesar de usted. Y van a tenderle la mano para intentar que este país llegue a un consenso básico sobre aspectos de reconstrucción social y económica que los ciudadanos nos demandan, que los ciudadanos exigen y que en este momento la unidad política es imprescindible para sacar al país de esta situación. Por eso, Gracias, señora ministra.
Pregunta del diputado don Íñigo Errejón Galván, del Grupo Parlamentario.